México 1985, es artista visual y directora de cine. Su práctica se nutre de investigaciones de campo en territorios con múltiples capas ecológicas, sociales y culturales, explorando cómo los fenómenos naturales y climáticos transforman la vida de las comunidades, desde una aproximación poética y personal. Su primer largometraje híbrido, Bobotsu, Noche Blanca, del 2021, retrata el esfuerzo de una comunidad por desenterrar su pueblo sepultado tras la erupción del volcán Chillonal en 1982. Y formó parte, Tania Jimena, de la selección oficial del 19º Festival Internacional de Cine de Morelia. Su obra de videoarte y artes visuales ha sido exhibida en instituciones como el Museo Jumex, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Marco y ahora el MASPI de Sao Paulo, así como en bienales y en trienales internacionales. Actualmente presenta de manera individual la Marcha del Líquen en el MASPI de Sao Paulo y ha recibido múltiples premios y becas, entre ellos de la Fundación Jumex, del programa BBVA MAC Vancomer y el FONCA. Los dejo con la artista. Adelante, Tania. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me encantaría poder estar allá y ver las charlas de las compañeras artistas que me ha tocado conocer, también estar muy cercana a su trayectoria. Y bueno, yo les voy a... fue todo una exploración, pensar en cómo relacionar mi práctica de manera que pudiera tocar algunos puntos con la exhibición en curso allá en San Carlos y especialmente, bueno, pues la que nos convoca, ¿no? La del Andesio. Y algo que me pareció como muy interesante fue tomar como punto de partida el texto de ascensión al cráter de Popocatépetl. Y este vínculo con vivir el territorio, ¿no? que puede, que expresa al Andesio en este texto que está muy interesante, que ojalá lo puedan leer. Y bueno, yo les voy a contar un poquito cómo he ido desarrollando mi práctica. Espero no extenderme mucho porque tenemos poco tiempo. Y bueno, yo considero que mi trabajo es una gran deriva y que comenzó especialmente en el 2009 cuando decidí iniciarme en el montañismo como una metodología de investigación de territorio y de paisaje, ¿no? Y que se ha ido derivando, se ha ido ramificando en numerosos procesos artísticos, investigaciones y, bueno, vínculos. Y bueno, mi trabajo también está muy ligado a mi experiencia de vida. Ha sido una deriva de intuiciones, de dejarme guiar también como por las personas que han sido parte de estos procesos y por las montañas y por las entidades con las que me ha tocado caminar. Y bueno, un poco contextualizando de dónde vengo, porque también creo que nos construye la relación que tenemos con el mundo. Yo nací en Ciudad Sagún, Hidalgo, es una ciudad obrera, nací ahí y solo viví mis primeros 3 años porque mi papá era militante sindical y él estaba en carros de ferrocarril. Y mientras, por la misma razón, por la razón de que él era militante sindical, nos tocaba movernos mucho, viajar todo el tiempo. Entonces, mis primeros años viajé, recorrí este trayecto entre Ciudad Sagún y Jalapa, Veracruz, muchas veces,
justo las primeras imágenes que tengo pues son de todo un trayecto de del eje neovolcánico, ¿no? Que incluye justo los volcanes icónicos y hasta el Pico de Orizaba. Y bueno, también viví tanto en Michoacán como en Chiapas, que es de donde es la familia de mi mamá y de mi papá, hasta que, bueno, crecí en Jalapa, Veracruz. En Disculpa, una... ¿Perdón? disculpa, ¿estás pasando imágenes o para saber si... Ah, ok, Ya la ya, pasé. gracias. Ah, sí. Para que veamos ahí algo, ¿no? Ah, sí. Pensé que no habías pasado, discúlpame, gracias. No les había pasado, pero está bien que me digas porque luego se me olvida. Como yo no estoy viendo la presentación, sino que estoy viendo bueno. Entonces, bueno, yo crecí en Jalapa, Veracruz, frente a los volcanes del Cofre y del Citlaltépetl, Pico de Orizaba. Y allí, bueno, mi papá ya había cambiado como su lucha, que en ese momento, bueno, nos llevó a migrar y a estar un poco, pues sí, como en una situación bastante precaria. Bueno, él empezó a hacer, él estudió ingeniería ambiental ya más grande y mi mamá se enfocó en la abogacía ambiental. Y lo digo porque justo pues esta relación es muy importante para mi práctica, el cómo nos construimos y de dónde venimos, tanto en términos pues como relacionándonos con nuestro entorno, como familiares y políticos, ¿no? Y bueno, desde que yo entré a estudiar, mis preguntas estaban como muy focalizadas en pensar en la espiritualidad del paisaje. Entonces, cuando yo empecé a hacer montañismo en el 2009, yo comencé como en una búsqueda muy específica, que era la búsqueda de la interiorización del territorio, de encarnar el territorio, y especialmente la falta de diluir la distancia o la dicotomía entre sujeto y objeto. Este objeto que observas, ¿no? que observas como paisaje, o que estudias como objeto y que más bien es parte de ti, ¿no? Del sujeto. Esto esta es la primera pieza, la que está allí, es la primera pieza que hice pensando en esto. Era una pieza, era una especie de videoacción en el Nevado en el Nevado de Toluca, en la que, bueno, crucé, bajé por toda la ladera del cráter y, bueno, me desaparecí en las aguas gélidas. Y bueno, fue un asunto como directo, fue muy, muy directo. Esto fue en el 2011. Fue una videoacción específica como para explorar esta relación así absolutamente, pues sí, como de interiorización, en una zona, en un volcán que siempre ha sido espacio ritual. Bueno, ahora no, ahora es turístico y bueno, ya lo cerraron hace poco, pero que durante la época prehispánica siempre fue un espacio especialmente para ritual, ¿no? Y en 2014, justo en este mismo tenor, hice este video que es como un corto, que también fue una misa, que también en el Nevado de Toluca, a raíz de que dejó de ser parque nacional, ¿no? Este video al final decía justo el año pasado, el Nevado de Toluca dejó de ser un parque nacional, un área natural protegida. Esto
En el 2013, al subir a este volcán llegas a un borde en el que el paisaje logra verse por completo, como cuando entras a una iglesia y de pronto se abre la bóveda. En la carta de los tesalonicenses del Nuevo Testamento se dice que Dios tomará a los elegidos en cuerpo y los elevará al reino de los cielos. Siempre he leído esa escena bíblica como un proceso de abducción. Quizá los tesalonicenses sean una raza distinta que se caracteriza por tener una admiración renovada ante este mundo, según la cual un paisaje es también un templo. En ese momento, a mí me parece como interesante ponerlo en contexto porque me parecía, eran como las herramientas que tenía como para ir entendiendo como estas relaciones se han ido complejizando, por eso también lo veo como una deriva y un hilvanado de procesos. Esta relación esta división entre objeto y sujeto que mencionaba, pues es uno de los bueno, es uno de los temas actuales más complejos en relación a nuestro entorno, a cómo nos vinculamos y cómo nos separamos como humanos de el territorio del cual somos parte, ¿no? Y esto fue como una especie de preámbulo, esta primera aproximación fue, bueno, se presentó como una especie de misa, ¿no? Que ahí está a un lado. Sí, está ahí a un lado, ¿verdad? Sí. Y esto fue como un preámbulo, como a un proceso mucho más complejo que he ido como desarrollando posteriormente, ¿no? Está un poquito complicado esto. Y comencé a caminar pues las montañas de México como montañas que están arraigadas a realidades específicas, ¿no? Históricas, míticas, sociales, ecológicas, ¿no? Y bueno, en su mayoría volcanes, esto también vinculado a los glaciares. Y bueno, ay, perdón, es que me perdí aquí. Ay, Dios mío. Sí. Y bueno, así en el 2014, en el mismo año, justo ponía esa imagen porque en el mismo año presenté una semana después viajé al volcán Chichonal en Chiapas con la vulcanóloga Mariana Patricia, y este ha sido un proceso fue un proceso muy, muy complejo, fue justo toda una experiencia de expedición en ese momento con los vulcanólogos. Fuimos al Tacaná y al Chichonal. Y bueno, justo hablando como de la película de Pobotsu que ahora mencionaba en la biografía, fue un proceso de acompañamiento que comenzó. Aquí está la vulcanóloga, aunque esto terminó siendo otra pieza. Fue un proceso de acompañamiento de los procesos del volcán, pero los procesos también territoriales y de memoria, ¿no? En este proyecto justo se empezaron a hilvanar estos intereses, estas distintas capas que para mí son como muy importantes en los procesos, ¿no? Estas capas que confluyen, ¿no? Históricas, míticas, ¿no? Cosmogónicas. Y bueno, la película es un retrato, es un acompañamiento de la comunidad de Esquipulas Guayabal, una comunidad, un ejido que quedó desplazado durante la erupción del 82 del Chichonal, y por el mismo interés de dos de sus integrantes, un Román, un historiador y lingüista de ahí de la comunidad, y Trinidad, un poeta que muy vinculado a la cosmogonía zoque,
hicimos esta épica, ¿no? De seguimiento de memoria, ¿no? En la que desenterramos pues la iglesia que quedó enterrada ante la erupción. En un proceso muy evocador de memoria, ¿no? A mí, pues justo como en todas en todos estos procesos, algo que para mí es muy importante es esta no objetualización tanto de las personas como de los territorios, y cómo entenderlos como entidades, ¿no? Cómo empezar a dialogar desde allí. Todo este proceso fue un aprendizaje enorme en muchos sentidos, de mucha vinculación y de mucha retribución, ¿no? De cómo retribuir a este tipo de procesos y bueno, voy a irme más rápido porque ya me dijeron ahí que hay poco tiempo. Ay, sí. Bueno, ya lo sé. Entonces, bueno, todas estas son imágenes, ¿no? Estas imágenes de la película. Y bueno, en el 2015 también comencé a hacer este seguimiento del glaciar del Pico Orizaba. Para mí este proyecto tenía un valor personal muy grande porque es el volcán que yo vi toda mi vida, bueno, desde que estaba en Jalapa. Nosotros pues vivimos enfrente, y a mí me tocó incluso de niña registrar sin saberlo la desaparición de la lengua glaciar, ¿no? Que se alcanzaba a ver, y tengo algunos dibujos que se veían ahí desde la casa, que bueno, después cuando empecé a hacer todo este seguimiento sobre el glaciar, sobre la disminución del glaciar y su muy pronta desaparición, empezaron a tener un sentido como mucho más fuerte, ¿no? El glaciar del Pico Orizaba, bueno, tiene menos de 10 años. Yo comencé también a subir con los glaciólogos, justo como por invitación de Mariana Patricia, la vulcanóloga, y bueno, comencé a tener una relación de acompañamiento con dos de ellos, y bueno, a conocer a los demás glaciólogos, especialmente con Memo y con Jorge, que Memo, bueno, es una persona como muy importante en todo este proceso, de mucho diálogo, y que bueno, hemos hecho como muchas cosas. Y bueno, este acompañamiento, que es, bueno, el proyecto Jamapa en general, y de donde viene como hay una película, una video instalación, una instalación de pinturas, ¿no? Digo, aquí están para que las veamos. De los 3 momentos del río, desde el nacimiento en el volcán en el glaciar del Pico Orizaba, que se está deshielando aceleradamente, a, bueno, todo este recorrido que hace el río hasta llegar al mar, y que yo divido en 3 momentos, que bueno, hay muchos en el camino, pero lo divido en 3 momentos, justo como también pensando en esta vinculación de capas, ¿no? De territorios que están vinculados, a pesar de que a veces los vemos distantes. ¿Y qué significa? Justo como para las zonas que se están quedando sin agua, ¿no? Desde un espacio, desde un lugar como muy atmosférico, muy poético, desde el registro justo de la voz del glaciar, que ha sido registrar el deshielo, ¿no? Y bueno, sonoramente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otras imágenes. Son los 3 videos, ¿no? En distintas, como proyecciones. Esta es otra videoinstalación vinculada. Algo que he hecho con los proyectos es que, bueno, van teniendo
como muchas ramificaciones de resultados, por así decirlo, ¿no? De piezas que se van como convirtiendo en rizomas de un proyecto más grande, ¿no? Y bueno, como en la misma línea, yo hace 3 años, vivo en las faldas del Popo y de la Ista. Fue justo muy interesante leerla porque yo vivo allí porque hace 6 años fui invitada por un grupo de tiemperos, que son personas que son personas que median entre las entidades de la naturaleza y las lluvias, los vientos, los volcanes, los nacimientos de agua y lo humano, ¿no? A través de los sueños. Bueno, yo creo que muchos por allá los conocen. Y muchos de ellos, bueno, pues les toca servir por la caída de un rayo. Y yo comencé a hacer este aprendizaje, seguimiento, acompañamiento, ¿no? Retribución, a trabajar más que nada con ellos, a dar lo que fuera necesario, ¿no? Lo que se me pidiera antes de hacer algo. Y bueno, he hecho como algunas piezas que están como más inspiradas o trabajadas a partir de mi experiencia allí. De la observación, de los ciclos, ¿no? Pero muy, muy focalizada en mi experiencia. Entonces, por ejemplo, bueno, hice esta pieza que aquí se ve muy chiquita, pero medía como unos 5 metros. Que bueno, son como los distintos momentos del año, vinculado a dónde está el movimiento aparente del Sol, ¿no? Y por eso se llama eclíptica solar. ¿Cuánto tiempo queda? 10 minutos. Bueno, 5 ¿En en serio? realidad. Yo así ya toda estresada por el tiempo. Bueno, entonces fue muy interesante porque, por ejemplo, algo que encontré en los textos de Landesio es que hacen referencia a las ofrendas que se entregan allí en el volcán, ¿no? Y hace referencia también a a una especie de duende que es muy conocido en la zona, que bueno, también está muy vinculado a la figura de los chaneques y a los aluches, que es una figura un poco, yo diría hasta medio universal, que son como guardianes de ciertos entornos, que pueden ser como medio juguetones también o medio malvados, y bueno, es el Coatepoxtle, que también hace mención Landesio, ¿no? Y que es también un elemento de los bosques, ¿no? Que cuidan los bosques. Bueno, y bueno, han surgido estas piezas. Yo llevo un acompañamiento, pues sí, como ya bastante amplio, de mucho aprendizaje. Seguiré construyendo cosas, pero bueno, este es un proyecto en desarrollo. Más bien estoy trabajando como en un guión que ya he avanzado mucho. Está como en segunda versión. Y pues algo que quería como también mostrar es que además que Perla, que está allí, también fue a una expedición de arte y ciencia en el Ártico, y a partir de eso yo empecé a tener como mucho interés en viajar a Antártica, y justo a finales del 2023 y principios del 24 logré viajar a Antártica. Ese es el proyecto que estoy presentando acá en el MASPI, y que para mí ha sido muy, muy importante porque justo ha tomado varios puntos, ¿no? Que para mí
están en toda mi práctica, como desde el video, pero también como el trabajo en la zona. Y en el caso de Antártica, mi manera de retribuir, de no construir una relación extractivista, sino retributiva, pues también ha sido ser miembro fundador de la Asociación de Científicos Polares de Temprana Carrera en México, de la parte de México, de manera que, bueno, ahora somos como una especie de colectivo que está muy enfocado en la divulgación, pero especialmente pues en el trabajo en campo, y en tratar de mostrarlo con los tomadores de decisiones, ¿no? Como presentamos en el Senado, bueno, hace poco. Y las mesas de trabajo que hemos estado haciendo allí, bueno, que hemos estado armando en el Senado. Y bueno, este proyecto es una pregunta sobre la relación entre Antártica y México, especialmente porque México, bueno, no ha firmado el Tratado Antártico, no tiene un programa antártico, pero estamos estrechamente vinculados con el corazón climático del planeta. Y bueno, esta es una pregunta abierta, es cómo nos relacionamos y cómo vamos a seguir habitando este espacio, ¿no?